Muchos de ustedes nos preguntan acerca del ejército que protege a Maduro. Es evidente que más allá que Estados Unidos pueda o no cambiar y devolver la democracia a Venezuela, la única forma de que el régimen del dictador se vaya sería que sus generales, o buena parte de ellos, le dieran la espalda. Nos cuentan cosas muy curiosas la oposición venezolana. Nos cuentan, por ejemplo, que Vladimir Padrino, que es el Ministerio de Defensa, el jefe del ejército, engañó a mandos militares de rango medio venezolanos y les envió para que se acercasen a la oposición venezolana. De manera que los opositores, el equipo de Edmundo García o María Corina Machado, llegó a pensar que buena parte del ejército le daba la espalda a Maduro, cuando lo que era puro espionaje, nada más que eso, espionaje para saber Maduro, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello cuáles serían los movimientos de la oposición. Vamos, que simularon pasarse de bando cuando no lo hicieron. Con Guaidó pasó algo aún peor. Me cuentan que con Guaidó se les prometió, ¿se acuerdan de Guaidó, que era el presidente de Venezuela en el exilio? Se les prometió a muchos militares apoyo si se marchaban del país. Muchos cruzaron a Colombia y se les dejó abandonados. Ese mal acción, mal gesto del equipo de Guaidó ha hecho que muchos militares ya no crean en esta oposición venezolana. No es fácil creer, porque mientras algunos sufren las estrecheces de la dictadura, otros opositores viven muy cómodamente, por ejemplo, en Madrid. Pero ¿qué hay de ello? ¿Qué pasa en el ejército venezolano? ¿Quién gobierna la nave? Don Francisco Vendala, teniente coronel, exespía y amigo del CSIC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, Albert, encantado. Muchas gracias. Me hablan de que Maduro, lo publicaba hoy Voz Populi, tiene más generales en su ejército que los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es así? Bueno, esto es así porque, lógicamente, este tipo de dictaduras, Albert, de izquierdas, vamos a decirles, pseudo-marxistas, dentro de lo que es el Foro de Puebla, que llamamos ahora, que beben de Cuba y Nicaragua, etcétera, y que se extienden todavía por esa región tan querida nuestra, Hispanoamérica, lógicamente lo que fomentan siempre es un clientelismo. Y una forma de fomentar el clientelismo en las Fuerzas Armadas, en general en todas, pero sobre todo en estas situaciones de dictadura tremenda, es pues ascensos, prebendas, sueldos y la participación en ciertos negocios, aquí en este caso podríamos decir el narcotráfico, que por supuesto les facilita a ellos no solamente poder, sino también unas condiciones económicas para ellos y sus familias muy superiores a las que podían incluso esperar con cualquier tipo de régimen. Entonces, lo que estamos asistiendo en las Fuerzas Armadas de Venezuela es a eso, pero no es nuevo. Viene ya del tiempo de Chávez. No hay que olvidar que el conglomerado, digamos, militar venezolano está formado por tres grandes grupos. Uno, las Fuerzas Armadas, lógicamente, tierra, mar y aire. Otro, la Milicia Nacional, que se extiende y tiene competencias en toda Venezuela muy parecidas a la de las Fuerzas Armadas. Y también está armada, aunque falta cierto material pesado, pero está bastante armada. Y luego están los servicios policiales y de inteligencia. Cada uno de estos tiene prácticamente 100 y pico mil efectivos, con lo cual tenemos a 300.000 efectivos que teóricamente son todos partidarios del régimen actual. ¿Por qué, Albert? Porque en Venezuela se da un caso muy parecido al de Nicaragua y al de otras dictaduras de este tipo. Todas, de alguna manera, están colonizadas por Cuba. Y esto tampoco es de ahora, sino que viene también de la época de Chávez, pero que Maduro ha intensificado. El G2 cubano, que es el servicio de inteligencia más potente de los varios que tiene Cuba, ya hace mucho tiempo que tenía no solo firmadas, que también, sino puestas en práctica una serie de programas por las cuales se le encargó la, digamos, reorganización tanto de las Fuerzas Armadas como de los servicios de inteligencia y de la Milicia Nacional. Están penetradísimos. Y esto en dos aspectos. Uno,
en cuanto a organización para sostenimiento del régimen, pero otro muy importante, Albert, es el de meter miedo, el de controlar a los efectivos de estas Fuerzas Armadas, Milicia Nacional y propio Servicio de Inteligencia de Policía, de tal manera que detectan enseguida si hay algún disidente de verdad. Como tú has apuntado, Albert, la oposición, que tiene su cierta ingenuidad todavía a estas alturas, pues se ha dejado llevar por lo que es una operación clásica de doble agente teórico, doble agente falso, en el que los cubanos son, digamos, maestros desde hace muchísimo tiempo ya. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo creo que no hay una disidencia, vamos a decir, real y con valor dentro de cualquiera de estos tres colectivos como para levantarse contra esta tremenda dictadura que de alguna manera está arrojando a Venezuela ya desde hace tanto tiempo. Por eso estas dictaduras, sobre todo de izquierdas, Albert, no caen. No suelen caer, a no ser que haya una catarsis en el pueblo. Y yo creo que con estas Fuerzas Armadas no hay posibilidades actualmente. Es más, hay que tener en cuenta una cosa de intervención militar, como se ha estado hablando desde el exterior, aparte de no ser fácil, porque Venezuela es un país inmenso, tiene mucha vegetación, selva y demás, pero es que haya mucha gente. Hay que entender que el régimen madurista, digamos, viene de Chávez y viene desde 2008, ya son muchos años, y hay muchísima gente que vive del régimen, vamos a decir, muy bien, o un poco mejor que el resto que se pueda oponer, Albert. Por lo tanto, los altos mandos militares no pasan estrecheces como el resto de la población y manejan lo que en Cuba, me decía, son maestros, que es el espionaje, que es la presión, que es el relato, hasta el control de Internet. Por ejemplo, TikTok ya no funciona en Venezuela, pero cuando quieren cortan las líneas, cortan la luz, la electricidad. Ese espionaje ha podido hacer mella hasta en la oposición y, por ejemplo, nos sorprendió mucho que Edmundo González asegurara desde Dominicana cruzar con una docena de expresidentes y no pudiera ni coger el avión para llegar a Caracas. Y entiendo que es porque estaba en riesgo su vida, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que es una dictadura de verdad, es una dictadura muy arraigada, que aquí muchas veces cuando hablamos se nos escapan detalles. Al ver, las dictaduras de este tipo, de esta clase, se imponen por el terror, ya no el miedo, el terror. Es decir, hay visitas por las noches, hay allanamientos de moradas, hay personas que aparecen de pronto, unos individuos de paisano que van armados y que simplemente te lanzan un mensaje. Oye, mira, tu papá ya nos está tocando las narices. Y con eso vale porque saben que lo siguiente es que el papá del vecino desapareció un día y no se ha vuelto a saber de él. Es lo mismo que ocurre en Cuba. Fijémonos que Cuba lleva 70 años, más o menos 75 años, con el mismo régimen, la misma dictadura, y a pesar de las penurias terribles económicas en las que viven, y no se ha movido, como decían, ya se mueve el comandante, chico, ya se mueve. Bueno, pues el comandante no se movió y el hermano del comandante ha heredado el trono y está preparando la sucesión. Entonces hay que entender que este tipo de dictaduras, y en este caso perfectamente apoyadas en Cuba, que sigue también incólume, no se mueven así como así, porque su principal objetivo es precisamente controlar el interior. Y que del interior no se mueva nadie y no caiga una hoja sin que la dirección lo conozca o lo permita. Ese es el problema, Albert. Está claro. Hay que decir que tiene alta tecnología rusa y china el ejército venezolano, pero también fragatas españolas que me dicen que las compraron a Navantia y que no las terminaron de pagar. Aquí les dejamos siempre a deber dinero a los amigos venezolanos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y ellos a nosotros también. Ellos a nosotros también. Sí. Hay una información más que hoy publica OK Diario. Sánchez ha encargado
un satélite espía para España. Y quien lo va a lanzar es Elon Musk, después de criticarle y llamarle ultra. Bueno, estas cosas se le llena la boca a Sánchez, pero luego lo utiliza. Hablamos de 2 satélites que la empresa SpaceX de Elon Musk lanzaría. Uno se llama SpySat NG-1 y sería puesto en marcha en la segunda mitad de este mismo año 2025. Son, me dicen, satélites de uso militar. Esto sí es necesario, ¿no, teniente coronel? Sí, es necesario, era necesario porque hay que tener en cuenta que, digamos, la presencia española en el espacio estaba formada fundamentalmente por 2 satélites, el SpySat 2006 y el EXSTAR-EUR 2005. ¿Por qué 2006 y 2005? Porque son los años en que se pusieron en órbita, pero es que su vida efectiva era de 15 años, con lo cual prácticamente caducan entre este año 25, el 26 como mucho, y si se quiere estirar algo más. Por lo tanto, que era importantísimo para España el renovarlos y sobre todo también el hacerlo con una tecnología ya digital, puntera, porque esos 2 de los que he hablado, el SpySat y el EXSTAR-EUR, pues hombre, ya eran de hace 15, 20 años, su tecnología no es la más adecuada para los momentos actuales, teniendo en cuenta que ahora el mayor problema de todo este tipo de sistemas es que te lo hackeen, como suele decirse. Es decir, que venga otro con mejor tecnología y que lo esté utilizando o te haga con él lo que quiera. Con eso es lo que más, digamos, se ha cuidado en el SpySat NG-1, es nueva generación 1, y NG-2 que se va a lanzar también próximamente. Son satélites ya de última generación en este aspecto, pero yo quería corregir una cosa que aquí, 2 cosas. Lleva un poco a confusión en la noticia que ha salido. Vamos a ver. Sí. No son satélites espías, como se ha dicho. No son satélites para espiar a este o aquel o allá. Son satélites para asegurar las comunicaciones de las tropas españolas, de los efectivos españoles cuando se desplazan al extranjero, que tenían gravísimos defectos. Y también, lógicamente, ayudar a las aliadas de la OTAN o de cualquier otra posibilidad, ¿no? Son satélites muy grandes, son casi como un microbús, como sabe por ahí. Tienen 6 toneladas, se van a situar a 36.000 kilómetros y van a cubrir prácticamente las 2/3 partes del planeta. Eso da una ventaja importante. Y eso sí, se ha cuidado mucho la protección contra el anti-jamming y también contra la posibilidad de que una explosión nuclear, sus efectos electromagnéticos, los anulara. Bueno, son satélites importantes. También hay una cosa que tener en cuenta. Estos satélites, en realidad, el problema de nuestra industria en este aspecto, como en otras, es que seguimos dependiendo del exterior, porque aunque se hacen aquí varios elementos en 3 cantos y demás, pero el montaje real y sobre todo las pruebas se hacen en Toulouse, por Airbus. Entonces, bueno, aquí lo que nos pasa a nosotros es que todavía no tenemos la capacidad absoluta para terminar el satélite o el elemento desde el principio hasta el final. En cuanto a que encima dependemos de Elon Musk para lanzarlo, pues hombre, lo que habría que pedir es que hay veces que la boca se calienta y luego pasa como le pasó a Rodríguez Zapatero cuando se quedó sentado con la bandera de Estados Unidos en el desfile, que eso lo sufre después España. Entonces, es mejor no decir ciertas cosas en ciertos actos porque no cabe duda que dependes de que el cohete del otro te lleve lo tuyo al espacio, hombre, ¿no? Que es un poco prudente, ¿no? El bocaza Sánchez, bueno, sí, seguramente es lo menos grave que ha hecho, y estos 2 satélites me dicen que el presupuesto son 2.000 millones, serán los primeros 2.000 bien utilizados, las cosas como son. Teniente Coronel Francisco Vendala, muchísimas gracias, un placer como siempre. A ti, Albert, un abrazo muy fuerte.